que es cuáles son las nuevas profesiones que surgen con la narrativa transmedia, crossmedia y las de mayor proyección en la actualidad. Le doy paso a Alejandro. Yo me puse en la punta pensando que iba a ser el último en hablar. Bueno, buenos días a todos. Yo me siento como en casa. Yo hasta hace 2 o 3 años estaba por acá, trabajaba aquí en la Universidad del Norte. Ahora estoy en Bogotá. Y bueno, estoy muy complacido de estar aquí compartiendo con algunas caras conocidas y otras no tanto. Y bueno, agradezco también a los compañeros del panel el debate que podremos ir abriendo. Yo creo interesante para empezar a resaltar algo. Todos acá tienen el contexto o conocer algo, todos acá tienen el contexto de lo que es la transmedialidad o la convergencia de pronto, o sea, que a quién les suena de pronto alguna clase o no tienen ni idea qué es el transmedia, no sé si alzan manos o algo así. Nadie sabe qué es el transmedia o no. Creo que eso hubiera sido bueno, tener una presentación, ahí sí la que le oí Elías. Bueno, de manera muy general, cuando hablamos de transmedia hablamos de convergencia o de contenidos convergentes o de contenidos que se expanden más allá de una única pantalla. Pero antes de hablar de profesiones, a mí me gustaría dar a entender que el transmedia no es solo pantallas, es muchas otras cosas más y eso se deriva en la respuesta de esta pregunta, y es que el transmedia, hacer múltiples pantallas pero también múltiples formatos, hace que surjan la necesidad de que haya nuevas profesiones, no solo dentro de los que somos profesionales de la comunicación, sino que aparezca sobre todo el tema de programadores, gente que construya la arquitectura de la narración, gente que gestione la manera como ese contenido llega a otras personas. Yo creo que algo que en algunas ocasiones se les quita un poco de hierro, pero son todas esas personas que comparten los contenidos que se crean en múltiples formatos y que logran que la gente de una forma u otra llegue a esa historia o a ese relato. Algunas profesiones u oficios que han aparecido, hay algo que llaman el world builder, la persona que construye el universo transmedia, todo el tema de programación, desarrolladores de aplicaciones móviles, gente del entorno creativo, gestores de redes, personas que hacen todo lo que es la construcción de la estrategia, porque hay algo importante y es que muchos de ustedes que son estudiantes de periodismo probablemente ya están teniendo acceso a clases sobre, no sé, community manager o cosas por el estilo, pero no es solo tener un community manager, una persona que maneje la herramienta, porque como decía antes nuestra moderadora, en gran medida muchos de ustedes tienen un tema muy intuitivo hacia el uso de la gestión de estas plataformas, sino es saber qué compartimos en esas plataformas. Entonces aparece todo el tema de el estratega de medios digitales que crea toda una estrategia alrededor de la narrativa transmedial. Esos son algunos de esas nuevas profesiones que creo que han ido surgiendo un poco en este tema del transmedia. Igual creo que es algo que se está reinventando. El transmedia es algo que, bueno, no solo el transmedia, sino todas estas narrativas audiovisuales o digitales es algo que se está reinventando en el camino. Cada día aparece una nueva profesión, un nuevo oficio, porque también cada día aparece un nuevo formato o una nueva forma de acercarse a estas historias. Muchas gracias. Le damos paso a Maxi, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, continuando con lo que decía el colega, yo particularmente quiero hablar de un detalle del transmedia, de una parte del transmedia, que es la parte de la no ficción. Saben que como cualquier historia a contar, puede ser una historia real o una historia no real. Hay bastante desarrollo, si bien se están equiparando las cargas en cuanto al contenido hasta teórico del tema, sobre el transmedia de ficción. En lo particular, más allá de lo académico, me dedico en lo profesional a la intervención en medios de comunicación que están en toda esta etapa de convergencia, de crossmedia, de transmedia y de diferentes formas también. Y me interesa, por sobremanera, todo lo relacionado con el periodismo transmedia. Y creo que hay algo que hace a estas nuevas profesiones, que es la primera pregunta que abre este panel, que tiene que ver con un concepto clave que hace al transmedia, que es el de hibridez. Esto de ir mezclando, de ir adaptando, porque hay 3 cuestiones centrales dentro del transmedia que tienen que ver con las formas, con el contenido y con el poder de acción o acción-participación. Y en todo este nuevo hacer aparecen nuevas realidades y no hay recetas. Y vaya si está bueno eso. No hay alguien que te diga, no, ve por este camino que por aquí vas a llegar. No hay recetas. Sabemos qué y tenemos un norte por dónde.
a los medios les pasa exactamente lo mismo. Algunos hasta un poco retrasados, yo que vengo de trabajar mucho con provincias del interior y provincias del norte de Argentina, que por ahí están un poco más retrasadas de lo que sucede en Buenos Aires, no hay recetas. Entonces por ahí quienes conocemos algo de estas temáticas somos los que intervenimos dentro de estos medios como asesores, como consultores, para tratar de ir encontrando el camino propio de cada medio. Y en cuanto a esta pregunta sobre las nuevas profesiones, creo que es central entender de que no hay un título, un nombre, un rol específico. Si bien aparecen cuestiones que son fundamentales, que tienen que ver con las formas, ¿sí? El que dará a profesionales técnicos específicos en determinado formato, que tiene que ver con los contenidos, ¿sí? La cuestión profesionalizante de aquellos que estaban acostumbrados, por ejemplo en el periodismo, a un formato tradicional, que hoy tienen que readaptar sus formatos, sí, pero esencialmente cada medio, cada empresa, cada institución, dentro de esta hibridez que propone el propio Transmedia, va encontrando nuevos formatos. Si quieren después podemos hablar hasta desde la experiencia de cuáles son por ahí los formatos que encontraron algún medio en particular para ir tratando de hacer. Y creo, y para cerrar con esto, que dentro de esta cuestión de la hibridez se vuelve central el entender la realidad particular de cada institución. ¿Sí? Porque no es lo mismo la nueva profesión que va a necesitar un medio nuevo, que nació ya armando su característica, sus roles, sus funciones para qué va a ser el profesional, que una institución de periodismo tradicional, llamémosle, donde sus periodistas están formados en una escuela diferente y con características de hacer periodismo diferente a las que hoy vemos, y quien ingrese a este nuevo rol, a esta nueva profesión, va a ser más un articulador de realidades que alguien que nace preparado a una nueva realidad. No sé si es claro para dónde quiero expresar estas cuestiones. En esto de la hibridez, a mí me interesa mucho esto de que híbridos también son estos nuevos formatos. Y como el propio Transmedia no tiene nada tan definido, porque es parte de la experiencia, y de hecho lo que propone el Transmedia es la experiencia, no podía ser de otra manera que lo que propongan estas nuevas profesiones sean parte de la experiencia de cada institución. Muy bien, Maxi, muchas gracias. Además, creo que has abierto una caja importante de interrogantes que podremos luego tratar. Andrea, por favor. Bueno, buenos días a todos los que están aquí, a los que nos ven a través de nuestros canales web. Yo quisiera seguir un poco con la línea que Maxi proponía en cuanto a esto del no hay receta. Y es que es muy cierto, cuando nosotros hablamos de temas digitales, cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos específicamente de cómo estas nuevas narrativas han comenzado a impactar tanto en el periodismo como en cualquier otro aspecto de la comunicación, hablamos de eso, de no tenemos una receta y de estamos un poco experimentando y creando cosas, y en la medida en que se van creando cosas se van formando esas nuevas realidades y esos nuevos roles que podemos venir a ver y que se pueden dar. En cuanto al tema de roles como tal o de profesiones, yo no creo tanto que nosotros debamos hablar de nuevas profesiones como de una modificación de las profesiones que ya existían. Es decir, nosotros estamos un poco acostumbrados a que hay unos roles establecidos, a que hay unas profesiones muy básicas, sobre todo en el tema del periodismo, ¿no? Tenemos este periodista tradicional, teníamos el videoperiodista, teníamos el fotógrafo, y cada una de esas personas cumplía una función dentro de la elaboración del medio, ya sea del periódico o del noticiero. Pero con toda esta narrativa transmedia y con todo lo que el digital trae, lo que nosotros estamos viendo un poco es que esas barreras entre las fronteras de lo que hace un rol y el otro se están rompiendo. Y las personas comienzan a tener que tener una visión mucho más amplia de lo que quieren hacer con esos contenidos para poder precisamente crear ese cross media o ese híbrido que al final termina siendo la historia, porque el fin de un medio transmedia o de una pieza transmedia no es el crear muchos medios, muchas piezas o muchos pedacitos de historia y cada uno va por su lado, sino lograr crear un producto que se compagine, que sea completo y que cada uno de los usuarios, cada uno de ustedes cuando vaya a acercarse a esa pieza lo lea de la manera en que lo quiera leer, pero que lo lea completo. Es decir, que lo sienta como una sola pieza y no solo como unos pedacitos de varias cosas, como un video por aquí, un álbum por allá, un contenido por acá, sino como un todo. Entonces es muy importante que todas las personas que se están formando y todos los periodistas que están hoy en día digamos, en ejercicio y que quieren
utilizar este tipo de narrativas y experimentar un poco con este tipo de narrativas, tengan muy claro que la visión tiene que ser un poco más holística, tiene que ser un poco más abierta y yo tengo que mirar desde mi perspectiva qué le voy a aportar a ese producto que estoy realizando. Y allí va un poco mi segundo punto, y es que yo creo que todos los productos transmedia deben ser hechos en conjunto. Nadie puede hacer un transmedia solo. O sea, es una cosa que no se puede crear desde una sola escritorio, desde una sola mente, sino que es un proyecto colaborativo, y es un proyecto colaborativo como de hecho, de la esencia de muchas de las cosas digitales y mucho de lo que se hace en Internet. Y es un proyecto colaborativo no solo con mis miembros del equipo, con las personas con las que yo estoy trabajando día a día en mi medio o en el grupo en el que esté haciéndolo, sino con mi audiencia también. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta cuando estoy creando un producto, si yo me voy a encargar, digamos, como decía Alejandro, de la parte del diseño, de la programación, del video, de la investigación o de la parte periodística, yo tengo que tener muy en claro que yo estoy creando una cosa, estoy creando un producto, estoy creando una pieza en la que van a trabajar muchas otras personas y en la que la audiencia también tiene que poder participar y también poder crear. Y yo creo que allí aparece un rol fundamental que no existía en el periodismo antes, que es el de los prosumidores o el de nuestras audiencias activas. Entonces, porque en cierta medida, y bueno, la idea es esa, ¿no? Que hagamos el debate, a mí sí me parece fundamental que pese a que nosotros tengamos claro que el medio hace el producto, y hace la investigación y hace digamos, el medio es el que te da la invitación, sí es importante que se genere una acción-reacción o una respuesta de esas audiencias y que esas audiencias tengan la posibilidad de crear, porque es que las audiencias hoy en día y todos estos chicos que están allí, cada uno con su celular y con su tablet, quieren contar historias también y quieren hacer parte de esos espacios. Entonces yo creo que ese tal vez sería uno de los roles más importantes y por destacar. Aunque es gratis, no les pagan. Es gratis, no ganan. Muchas gracias, Andrea. Yo también, al hilo de lo que has dicho, luego te formularé una pregunta que me surge a mí también en relación a ello. Si os parece, vamos a dejar intervenir a Max, y ahora, como veo que todos también queremos intervenir, antes de la siguiente pregunta, pasamos a ello. Por favor, Max. Yo voy a ser bastante disruptivo, porque quiero, de alguna manera, sembrar otra idea, ¿sí? Además de primero no creo que haya una nueva profesión, sino distintos perfiles que se van creando. O sea, no son nuevas profesiones, sino perfiles. Eso, por ejemplo, a mediados de la década de los 90, el padre Jesús María Aguirre hizo una investigación en que de las escuelas de comunicación social y facultades de comunicación egresaban 3 tipos de profesionales, de audiovisual, de periodismo y publicidad, pero que había 180 perfiles profesionales. Hoy día, pues puede ser que haya 200 o 250 o 300 perfiles profesionales. Es decir, estamos hablando de perfiles, no estamos hablando de profesiones. Son distintas cosas, ¿no? Un médico puede ser un cardiólogo, pero un médico también es un pediatra. Y en ese caso, son perfiles que se forman especialmente. Bueno, eso trae como consecuencia que haya que tener al mundo de la comunicación 2 elementos más. Uno, una capacidad innovativa de la propia profesión, innovativa e innovadora. Y 2, una capacidad de liderazgo de la propia profesión, más liderar grupos, como decía hace nada Andrea. Ahora yo quiero ser bastante más disruptivo. Lo transmedia no es nuevo. Es una cosa antiquísima, tan antigua como los tipos móviles de Gutenberg. Cuando Gutenberg crea el tipo móvil, ¿qué es lo que está creando? Crea un cuño, un sello, que tiene la capacidad de ser reproducido hasta que el cuño se desaparece, hasta que se destruye, ¿sí? Ese tipo original, ese tipo móvil, lo vamos a llamar tipo, y todos esos sellos que él va haciendo en el papel lo vamos a llamar réplica. Cada una de esas réplicas sobre los distintos papeles van a ser exactamente igual, transmediáticamente iguales, una de la otra. Entonces, lo transmedia no es que es lo super guay, sino que es lo super guay no se usa aquí, lo super chévere, sí, lo super chévere, sino que de alguna manera estamos hablando de una condición diferente. ¿Qué trae como consecuencia una inquietud que ha venido en la mesa? Bueno, no hay mesa, una mesita, que ha traído la mesita como consecuencia, que es
de alguna manera el tema de qué hacer para que estas personas que son nuestros lectores nos lean y no solamente se contenten con hacer retweet a un hashtag o decir me mola o me gusta a un Facebook o poner un like. Porque realmente lo que entiendo de todo este proceso, no solamente como blogger, soy blogger desde hace mucho tiempo, desde 2007, que en el mundo de los bloggers soy gente con algo de experiencia, no tengo 2 días, y como tuitero también, me doy cuenta que las personas ponen muchos likes y si tú después los consultas, les llamas por teléfono y le dices, ¿qué te pareció lo que escribí? Bueno, mira, no lo leí. Lo que hice fue darle un retweet porque me pareció que estaba chévere eso de lo que escribiste, esas 2 líneas que escribiste, pero no lo leí. Eso trae como consecuencia una reflexión adicional. ¿Es lo transmedia verdaderamente el mecanismo suficientemente válido para que haya una decantación de contenidos? O, segunda pregunta, ¿estamos subsumidos en una época en la que de alguna manera lo único que imperan son los egos? Es la época del selfie, y yo lo que quiero es tomarme un selfie con el famoso y ponerlo en las redes sociales. Porque si el selfie del famoso me puede traer más seguidores, pues más chévere seré. Y esa es la gran inquietud que trae el tema de lo transmedia, lo crossmedia, los medios convergentes, etc. Todo este proceso, que además desdibuja al mundo del periodismo y al mundo de la comunicación. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes se han leído el periódico ayer? Levanten la mano. 1, 2 personas. ¿Cuál es la noticia? 3 personas. ¿Cuál es 4 personas? ¿Cuál es la...? Tú también. 5 personas. ¿Cuál es...? Bueno, 6. ¿Cuál es la noticia que les llamó más la atención y se la leyeron hasta el final? Ninguna, ¿verdad? Se quedaron con los titulares. La chica de allá al fondo, ¿cuál? La de los mineros que encontraron en Venezuela. El tema de los mineros en Venezuela. Muy bien, muy bien. Ahí hay un tema que está en la mesa de la opinión pública y que está de alguna manera metido en la información. Pero hay muchísimas más cosas. Está el tema de Siria, está el tema de los refugiados, está el tema del señor de Corea, en fin. Está Donald Trump con su copete o su, ¿cómo que se dice? Su tupé, como decían en España, etcétera. Todos y cada uno de los problemas, yo se los voy diciendo aquí, todo el mundo como que le suena. ¿Sí? Le suena. Pero ¿se lo ha leído hasta el fondo? No. Y ese es el gran problema. El problema nuestro, desde la comunicación, es, si yo escribo 5 párrafos con un lead y un antetítulo y un sumario y un titular y una foto y un pie de foto y la gente no se lo lee, no estoy haciendo nada. Nada. Porque de alguna manera no está decantando. Decanta, y lamentablemente no lo podemos poner aquí, cosa tan interesante como el mundo publicitario. El último anuncio de Jeep, que estuvo en el Super Bowl de este año 16, pues el anuncio está hecho con la pantalla en vertical. ¿Por qué? Porque de alguna manera dentro de lo transmedia somos tan torpes que no utilizamos las pantallas en horizontales, sino las usamos en vertical porque es más cómodo cargar el móvil de manera vertical. Y Jeep descubrió que eso es una realidad y ha hecho que el anuncio sea vertical. Tiene 2 enormes banderas negras a los lados, de tal manera de que el anuncio sea vertical siempre, tanto en televisión como en pantallas móviles. Y eso trae como consecuencia una comprensión del fenómeno transmedia, del fenómeno del prosumidor. Y creo que se me está acabando el tiempo. Sí, bueno. Entonces, lo dejo por ahí. Después sigo con unas ideas más. Les voy a hacer varias preguntas, a ver quién me las contesta. Y el que conteste, pues tendrá nota. Muchas gracias. Bueno, creo que los demás queréis también añadir algo a todos los comentarios. De hecho, creo que tú marcabas algo importante, muy interesante, y es que con todo este tema de la convergencia y nuevas narrativas, hay mucha gente que se ha montado como una ola. Y entonces se ha vuelto como una palabra trendy, una palabra cool, una palabra chévere, decir que hacemos transmedia y que mi proyecto es convergente. Y hay muchas veces que nos damos cuenta que en realidad eso es algo que tiene muchísimo tiempo. Cuando decías lo del prosumidor, yo decía que ahí se abre el debate. Estoy totalmente de acuerdo que cualquier tipo de proyecto convergente necesita el público. Creo que inclusive necesita más al público que al realizador o al productor. El productor, aparecerán muchos productores convergentes que puedan hacerlo, pero si no aparece ese público,
ese producto no habrá logrado nada. El tema es que también el prosumidor es algo que no es nuevo. O sea, ya por allá en los 80, Alvin Toffler en la tercera ola, ese famoso libro que nos mandaban a leer en la carrera, ya Alvin Toffler hablaba de la tercera ola en los años 80, del prosumidor. Pero donde yo creo que entra hoy en día el debate es qué tan real es ese prosumidor hoy en día. Mi respuesta es que es una utopía. Hoy en día hay una teoría de estas de lo que un estudioso ha hecho que dice que es la teoría del 90-9-1, y es un poco lo que tú también comentabas ahora de los likes. La gente en internet, un contenido, hay 90, de cada 100 personas hay 90 personas que no hacen nada con el contenido, solo lo reciben. Hay 9 que interactúan medianamente, que sería el like, y hay una persona que es la que con ese contenido hace algo. Es decir, hace un post en su blog donde habla sobre ese contenido, genera un nuevo contenido aparte de ese mismo contenido con un remix, etc. De cada 100, uno. Eso extrapolado obviamente a todo el universo es muy poquito todavía. Entonces, en realidad yo creo que el prosumidor todavía es algo muy básico y muy utópico, y eso es un gran problema para los que estamos diciendo que vamos a hacer transmedia y voy a crear proyectos. Entonces, muy rápidamente, nosotros el año pasado en Bogotá hicimos un proyecto de web documental interactivo que se llama El Centro Bogotá, en el marco de un festival, y una de las cosas que queríamos era que hubiera prosumidores, que además de la historia que nosotros subíamos, había un espacio en el que tú subías una foto en Twitter con un hashtag, que es numeral el Centro BTA, y salía directamente en la página. Los primeros 6 meses salían fotos mías, más fotos mías y fotos del festival que era yo mismo manejando la cuenta. No se movía, pese a que repartimos flyers, le invitábamos a la gente por las redes, etcétera, y es porque la gente todavía no está muy metida. El único momento en el que hubo como un push, una gran subida de contenido fue porque salió en El Tiempo. Entonces, los medios masivos, salió en El Tiempo una nota, los bogotanos van a filmar el centro de Bogotá. Entonces, esos 2 días recibimos cientos de fotos y tal, pero de resto no hay un movimiento real, no hay un prosumidor activo real, a menos que uno lo empuje. Entonces yo creo que ahí me adelanto un poco a la pregunta de los retos. Creo que el reto fundamental, aunque hay otros, el reto fundamental es ver cómo creamos comunidades fuertes. Cómo yo con mi contenido y con mi narración logro enamorar desde el comienzo inclusive a un público que de verdad quiera ser parte de esa historia. Y eso hace que inclusive cambie la manera como nosotros enfrentamos nuestros procesos. Antes, yo soy realizador audiovisual y antes uno hacía la preproducción o el desarrollo, la preproducción, producción, era todo como muy cíclico, ¿no? Terminaba un proceso, empezaba otro. Hoy en día no, hoy en día yo estoy escribiendo la primera línea de mi proyecto documental y ya estoy pensando enseguida cómo hago la promoción y distribución. Ya estoy creando un fanpage, ya estoy creando una cuenta en Twitter, porque necesito desde el comienzo del proceso empezar a enamorar gente, empezar a crear esa comunidad. Y sobre todo, una comunidad que hoy en día ya no quiere productos terminados. Ya hoy en día la gente no quiere que le manden su documental de media hora, lo veo y ya está, sino que quieren hacer parte del proceso, quieren estar en ese making of un poco, ¿no? Quieren ver cómo el realizador se equivoca o va descubriendo en el camino y reinventando su narración. Y creo que eso es relevante y es algo a tener en cuenta cuando hagamos este tipo de procesos. Pensar desde el comienzo en que necesitamos sí o sí el público, que en este momento, como digo, todavía es bastante escaso. Nada, doy paso un poco y ahí también voy conectando. Bueno, perfecto. Maxi, ¿tienes algo también? Bueno, sí. Trataré de ser breve. Me gusta porque todo tiene que ver con todo siempre y de eso se trata el transmedia también. Y de qué relación podemos hacer con cada una de estas cuestiones y cómo podemos generar nuestra propia narrativa. Cuando abrían el panel hablábamos de esto, de las nuevas profesiones. Decía Max, son perfiles. Sí, son perfiles. Y yo creo particularmente, y coincidimos en lo que veníamos construyendo de la narrativa de esta charla, de esta mesa compartida, es que estos perfiles han ido cambiando en esta corta historia desde perfiles dedicados a lo técnico, a la cuestión de las formas, perfiles dedicados a la cuestión del contenido, y hoy estamos en esto, en perfiles más abocados a tratar de entender la acción-participación del otro, de nuestro destinatario, del que está del otro lado para con el mensaje. Y hay algo de lo que hablábamos en el backstage de este encuentro que tiene que ver con cuestiones de analítica. En el mundo digital tenemos datos absolutamente de todo, de lo que se imaginen y de lo que no se imaginen también. El tema es qué hacemos con eso y cómo hacemos que esos datos hagan a favor de un mensaje eficiente. Entonces aparecen estas cuestiones, es decir, bueno, subo algo, ¿cuánto leen? Y hoy, de hecho, dentro de los nuevos perfiles en los medios, están analistas y estrategas dedicados a esto, porque vemos una nota de 1000 palabras.
Y de repente vemos el tiempo de lectura de esa nota, porque el medio lo tiene, digo, estas cosas, uno permanece tanto tiempo en una nota, del otro lado se sabe, ¿sí? Y se sacan estos datos. Yo tengo una nota de 1000 palabras y descubro que esa nota leen tanto tiempo, ¿sí? 150 palabras, hay una relación tiempo-palabras que es la desde siempre que se maneja para la radio y para otros medios, esta tasa de conversión, y manejamos ese tiempo, es decir, bueno, ahora la estrategia es la de Ship. Digo, ¿recortamos las notas o empezamos a generar algún tipo de incentivo para que lean nuestras notas más largas? Entonces, la analítica es buenísima, esto que decíamos, esto que hablábamos, digo, en el backstage de este encuentro. Sí, ¿qué hacemos con todo eso? Y ahí va el desafío. ¿Cómo hacemos eso? Y se quedan con las palabras y tratamos de generar videos sobre eso, Vaya, este es el desafío. Bueno, yo os voy a lanzar la pregunta, pero os voy a lanzar a la segunda, pero os voy a dejar en el tintero una cuestión que a mí me ha salido también al hilo de lo que ha dicho Andrea, para que al final también lo comentemos. Porque estamos hablando de nuevas profesiones, de nuevos perfiles, y quisiera que los cuatro, cada uno desde su perspectiva, ya que estáis en centros diferentes y en países diferentes, nos reflexionéis al final, creo que también les va a interesar a la audiencia, si eso también está reflejado en los planes de estudio. En los planes de estudio de periodismo, precisamente. Porque tenemos nuevas profesiones, tenemos nuevos medios, tenemos nuevas formas de trabajar, pero tenemos que ir también al fondo de quién se está formando para luego llevar a cabo esas profesiones. Entonces, quisiera ver vuestra reflexión sobre si eso es externo totalmente a la formación, se trata, no se trata, y en caso de que no se trate, ¿cuál es vuestra visión? Si eso tiene una buena solución o un buen camino. ¿De acuerdo? Pasamos a la segunda. Alejandro, vamos a hablar ahora de los principales retos, como decías tú, ya habías comenzado a hablar antes, los principales retos de la comunicación transmedia, crossmedia en la actualidad. Sí, bueno, yo me adelanté, de hecho, el que decía era para mí el principal reto, de hecho, pero tengo como en el tintero otros. Yo creo que un reto principal, ya lo comentaba un poco Andrea en su intervención previa, es el modo como logramos generar historias o proyectos transmediales que lo sean desde la base, que estén cohesionados, que estén pegados, que realmente yo vea el proyecto y yo entienda que ese proyecto desde su inicio tenía esa multiplicidad de formatos, ese montón de contenido y no que ocurre hoy en día por esa ola que digo de conectarse al hype o al concepto chévere. Y es que hay gente que tiene un proyecto, he visto casos de gente que tiene un proyecto de, no sé, cortometraje documental, hace 2 años dando vueltas por aquí y por allá, se dio cuenta que hoy en día hay algo que se llama webdoc. Entonces dice, bueno, tengo un webdoc, tengo un documental y tengo un cómic, que es el que se amarran fácilmente siempre, ¿no? Entonces eso se nota después en el formato y en el proyecto final, porque no hay una cohesión desde el comienzo, no hay pegante entre los diversos formatos y termina viéndose justamente lo que decía Andrea, como un formato por este lado, otro por acá, que no terminan de contar juntos la misma historia. Yo no creo que un proyecto transmedial uno deba verlo completo. De hecho, casi nadie lo hace. Hay tantos contenidos, no sé, el Cosmonauta de España, por ejemplo, tiene tantos contenidos que es imposible que de verdad uno llegue a ver los 26 webisodios, el making of, la película, pero lo importante es que cada una de esas piezas que yo vea tenga una coherencia o cohesión con las otras, las veo o no. Entonces yo creo que lo primero es empezar ya desde los creadores, en este caso, a pensar proyectos que estén cohesionados, que sean realmente proyectos transmediales o que estén pensados para eso. Un reto súper importante que ha ido surgiendo un poco por esa reinvención o por ese conocerse de este tipo de procesos transmediales, lo offline. Hemos creído que el transmedia y lo convergente solo está online, solo está en pantallas, y no necesariamente. Empezar a pensar o a repensar los proyectos y las narrativas de estos proyectos desde eso. Entonces, estamos trabajando un proyecto ahora sobre un documental que es transmedia, y una de las cosas que se nos ocurrió hacer fue una obra de teatro, que no nos estamos inventando nada, obviamente, ya hay muchos ejemplos de este tipo, y es eso, estamos haciendo una obra de teatro en el barrio donde se hace el documental, estamos sacándolo de la pantalla, va a haber interacción, entonces lograr generar experiencias inmersivas, que la gente no solo consuma el producto en la pantalla, sino que también se haga de una forma u otra una inmersión en lo que está viendo. Otro de los retos, bueno, el reto principal, como ya decía, el tema de la interacción, hay otro reto súper importante, el tema de los costos. Y eso, bueno, siempre nos lleva hacia allá, ¿no? Si yo antes hacía un documental y me costaba 1.000 pesos, yo ahora hago un documental, un making, unas fotos, un webdoc,
interactivo, todo eso obviamente trae nuevos costos. Entonces, empezar a repensar cómo nosotros logramos de una forma u otra hacer que estos contenidos sean viables, por lo menos autosostenibles, ¿no? Sin ánimo de lucro, pero tampoco con ánimo de pérdida, digo yo siempre, ¿no? Entonces, ver de qué forma logramos que los contenidos que estamos creando adicionales se vuelvan viables. En este proyecto que digo que estamos iniciando, entonces surgieron muchas ideas, surgen 4 o 5 piezas, un cómic, un taller de vivencial, no sé qué cosa. Entonces después toca tirar números. Bueno, que de esto, uno, realmente es cohesionado, se apega con la narrativa que estamos haciendo, pero dos, sobre todo, qué tan viable es hacerlo. Porque si no, entonces después se vuelve esa loca carrera de dónde carajo consigo los fondos para lograr hacer esto y que la historia no me quede coja porque al final no pude hacer tal parte de la experiencia transmedia. Y un último reto, considero yo, el tema de la utilidad. ¿Por qué meterle más patas al gato? Si el gato tiene 4 y camina bien, ¿por qué agregarle una quinta, no? Entonces, ¿por qué llegar y agregarle nuevos formatos? Porque algo que también se ha visto mucho en este tema de la convergencia es que creemos que debemos meter 15 formatos distintos para que sea transmedia. Entonces tenemos una narrativa que tiene 15 cosas alrededor y se arma, como decimos aquí en la costa, un arroz con mango que uno no sabe por dónde agarrarlo. Es decidir cuáles son esos formatos que debo hacer, cuáles son esos formatos coherentes con lo que estoy contando. Lo que tú decías de los medios, no todos los medios necesariamente tienen que tener todos los formatos, entonces cuáles son esos formatos en los que yo considero que mi proyecto puede ser fuerte y en cuáles es débil y obviamente paso un poco de eso. Entonces creo que esos son como algunos de los retos, sumando al reto principal que digo que es el tema de los potencial, el tema de los prosumidores. Muy bien, muchísimas gracias. Maxi, por favor. Adhiero. Sí, no, totalmente. Es parte de esta realidad. Yo agrego el tema de animarse a los desafíos. Si hay algo del principio de lo que comentabas, es como, y en esto tiene que ver con lo que decías al inicio, esto de qué atrás que está la academia. Primero la práctica y después, decías lo de los webdocs, aparece que mucha gente empieza a hacer y después encuentra sus marcos teóricos. Y parece que por encontrar los marcos teóricos recién ahí está legitimada la cosa. Y nada más lejano que eso. Porque si hay alguien que se ha animado a hacer, a transformar la realidad, creo que por ahí, en lugar de ponerle el marco teórico, que es siempre lo que nos queda más cómodo, es animarnos a tratar de repensar eso para ver dónde están las fallas, dónde podemos mejorar el proceso, cuál es la parte que nos estamos equivocando en esa cuestión. Entonces creo que, a mi entender, por ahí vienen los retos. Tratar de repensar lo que está bien hecho, tratar de repensar los errores que hemos cometido, entre eso decir, bueno, hay 15 medios, metamos todos porque... ¿Y si no? ¿Y por qué sí? Y no dejar de cuestionarnos. Digo, no dejar de cuestionarnos cada una de estas cosas. Porque si uno se anima a hacer y se cuestiona lo que hace, permite que esto vaya creciendo y vaya avanzando de diferentes formas. Muy bien, Andrea. Bueno, sí, un poco seguimos sumando, ¿no? Cosillas. Sí, yo pienso que es fundamental el tema de la acción. Es decir, yo creo que la preocupación más importante de una persona o de un equipo cuando se enfrenta a un producto transmedia es ¿y ahora cómo hago que la gente me lea o que la gente participe o que no se quede con el típico like y que, ay, sí, qué bonito, le di like, pero no hizo esos contenidos que nosotros queríamos hacer? Entonces, es fundamental. Y para eso yo creo que los datos que tú mencionabas antes son muy importantes. Es decir, cómo yo aprovecho toda esa información que me da lo digital, que me da muchísima más de la que muchas veces podemos llegar a procesar. ¿Cómo yo logro aprovechar esa información para determinar qué es lo que la gente quiere y qué es lo que a las personas les llama la atención? Y dónde está ese punto de clic en el que yo digo, me voy a parar, voy a coger mi teléfono y voy a hacer lo que esta persona me está pidiendo que haga. Y allí es donde al final termina estando el éxito un poco de ese transmedia, que yo logre generar esa acción y esa reacción. Y yo creo que allí en el periodismo tiene mucho campo, sobre todo por los temas que trata, que son temas que al final terminan siendo de importancia para una sociedad. Mucho campo en cuanto a cómo lograr que se refleje esa acción. Yo hace poco veía un vídeo de un caso de estudio sobre un ejercicio transmedia que se hizo para promocionar una de las películas de Batman. Entonces, claro, obviamente esta gente tiene todo el dinero del mundo, pero dentro de lo que ellos hacían, pues lanzaron un juego en el Comic Con, que es donde está, digamos, su público más específico, y comenzaron a crear toda una serie, era como una especie de rally virtual que pasaba a la vida real.
Entonces, ese cambio entre lo virtual y lo real, yo creo que en parte es lo que está generando más reacción de los usuarios. Es decir, a mí me gusta la selfie, a mí me gusta que me vean, a mí me gusta ganar followers o ganar seguidores o amigos. Yo sí tengo muchos amigos en Facebook, creo que soy más importante. Entonces, el darle los espacios a las personas para que compartan contenidos que les permitan conseguir más followers y ser más importantes, tal vez es uno de los caminos. Obviamente estamos en el no tenemos recetas y todo es experimental, es uno de los caminos para lograrlo. Y este ejercicio era muy divertido porque incluso llegó a tal punto que los participantes del juego iban a una pastelería, recogían una torta decorada de Batman, dentro de la torta había un teléfono celular, los llamaban por el teléfono celular. La gente creó una campaña política para Harvey Dent, que es un personaje ficticio, y la gente salía a la calle a hacer con su pancarta y tal, como que, ay, sí, yo apoyo a Harvey Dent. Entonces, era una manera de mover, y yo pienso que el periodismo tiene mucho campo para generar esas acciones, y creo que es uno de los retos tal vez más importantes del periodismo transmedia. ¿Cómo generamos esas acciones a partir de esos experimentos y esas experiencias que le hacemos vivir a las personas? Porque al final el storytelling y el transmedia lo que busca es que la persona tenga una experiencia y que consuma esa historia que yo le estoy vendiendo a partir de esa experiencia. Y ahí el tema de la inmersión que comentaba Alejandro es fundamental. ¿Cómo logro yo generar una historia que sea inmersiva? Y otro de los retos que yo veo aquí también es el pensarlo desde el principio. Entonces yo me tengo que sentar y tengo que planear no solo lo que voy a decir, lo que voy a hacer, cuántos videos voy a montar, cuántas personas necesito y cuánto me va a costar, sino también cómo voy a lograr que ese contenido le genere una experiencia inmersiva a mis usuarios o a mis lectores o a mis followers o lo que sea, y cómo voy a lograr adquirir esa reacción de parte de los usuarios que tanto necesitamos. Y allí yo creo que el tema de los datos y de cómo los leemos es fundamental, el tema de la interacción es fundamental, y el tema de la inmersión también es fundamental. Muchas gracias, Andrea. Bueno, la pregunta era, ¿qué estamos haciendo en la universidad para poder integrar todas estas cosas, ¿no? En mi universidad, la Universidad Camilo José Cela, hemos creado un grado nuevo. Es un grado precisamente en comunicación, innovación y liderazgo. ¿Por qué? Porque es tal la transformación de los perfiles que de alguna manera no podemos formar solamente en aquellas herramientas que veníamos formando tradicionalmente, sino incluir en los contenidos formativos de los estudiantes los conceptos de innovación para poder ser verdaderamente emprendedores, no solamente en el mundo digital, sino en las cosas que van a venir, que no lo sabemos que va a venir. Y también en lo que significa el liderazgo, que era lo que yo mencionaba antes, es decir, ¿cómo hago yo para liderar un proceso de transformación comunicativa que me pueda traer como consecuencia que Superman y Batman estén sentadas al lado en esta mesa y no estén compitiendo en la pantalla de los cines dentro de nada, ¿sí? Entonces, Superman y Batman están sentadas en la tercera fila, por si acaso, levanten la mano. Ahí está. Los demás no saben porque no tienen las capas puestas y no se nota, pero sí tienen las cosas aquí. Entonces, se dan cuenta que todos y cada uno de los fenómenos de los que estamos hablando en este momento pasa por todo esto. Y yo les voy a hacer preguntas. Ahora vienen mis preguntas. ¿Es lo transmediático un mero proceso semiótico de réplica? Lo de réplica tipo réplica que les acabo de decir. ¿Buscan los prosumidores, iniciando por los publicistas, que se reproduzca y replique el mensaje? ¿Pasa por el propio peculio de los prosumidores la modificación de ese mensaje? ¿Se conforma una red de likes que nutren la comunicación sin verdadera interacción? Si se trata de un fenómeno funcionalista, que evidentemente lo es, porque todo ese concepto transmediático viene de los Estados Unidos, y los Estados Unidos todo lo convierten en funcionalismo, por encima de todo lo que son estructuralismos y todo lo demás, y después terminamos todo el planeta jadeando, emocionados por las definiciones funcionalistas de los norteamericanos, ¿cómo se explican situaciones ad latera como la infocomunicación? ¿Cómo se vislumbra la sociedad en esa coyuntura comunicativa? Hipercomunicada, subinformada, automarginada en su gueto. Cada día más estamos metidos en un gueto personal de Facebook. Es impresionante cómo las personas se levantan a ver cómo amaneció su gueto. Impresionante. Yo sigo mucho estas cosas. A mí me pasó, voy a poner un pequeño margen aquí. A mí me pasó en el año 2007 que mi hija, que en ese momento tendría 2007, bueno, no sé, 14, 15 por ahí, me invita a Facebook, ¿sí? Yo no tenía ni idea de lo que era Facebook.
Y acto seguido, cuando un hijo adolescente te invita a una cosa, pues tú acto seguido dices que sí. Me metí en Facebook y ella se dio cuenta del gravísimo error que había cometido invitando a su padre a meterse en Facebook y me sacó. Me dejó íngrimo y solo en las redes sociales, en la ingrimitud de Internet. Prácticamente desnudo, con las manos por delante. Y dije yo, esto es muy interesante. Algo tiene que estar pasando en este mundo de la adolescencia. Y me quedé en Facebook. Ahora tengo más de 1500 amigos en Facebook que no sé ni quiénes son. Sé que muchos son mis exalumnos, pero realmente no sé ni quiénes son. Pero lo mantengo como foco de investigación. A ver qué pasa. Por ejemplo, usted cambia su foto de perfil y pone una foto en que se vea medianamente bien, medianamente guapo, y todo el mundo le parece que eso es algo importante y todo el mundo le dice, me gusta tu foto, ¿sí? Ah, pero usted dice, acaban de matar a unas personas en las minas de Venezuela, como decía la amiga allá. Ah, la gente no dice nada. Ni siquiera comenta qué horror. No dice nada. Porque estamos otra vez metidos en este autogueto. Eso no pertenece a mi gueto. Eso está allá. Eso le pasó a otro que no pertenece a mi gueto. Tengo un gato y todo el mundo anda, ay, qué lindos los gatos. Tengo un perro, ay, qué lindos los perros. Y en eso que nos pasamos, en ese mini gueto, dando vueltas, entendiendo exactamente ese pequeño espacio en el que estamos metidos. Vale, automarginados en su gueto. La familia se desdibuja en sus bases comunicativas. ¿Por qué se desdibuja en sus bases comunicativas? Hace nada, digo hace nada, comunicacionalmente hablando en la historia de la humanidad, la gente se sentaba en una mesa, en una sala, ¿verdad?, a conversar. Apareció la radio y la radio nos conversaba. Apareció la televisión y la televisión nos conversaba. Aparecieron las tablets y las tablets nos conversan individualmente a cada uno. ¿Sí? Se desdibuja el fenómeno comunicativo. Véanse ustedes patéticamente dentro de sus propias casas y observarán que de alguna manera no hay interacción. No hay interacción. Y vivimos a dos velocidades. Una velocidad propia del gueto y una velocidad en la que va nuestra profesión. Pero no va nuestra profesión, nuestro modo de ser. Pero no va, de alguna manera, el fenómeno no decanta. No decanta hacia lo que significa la verdadera comunicación. ¿Qué pasa dentro del hogar con la autoritas doméstica digital? ¿Qué significa la autoritas doméstica digital? Si yo, en el pasado, los padres, pues siempre han sido los que tienen la autoridad doméstica, ¿verdad? Son los que dominan los contenidos. Pero resulta que los hijos son los que dominan los contenidos digitales y los que tienen la autoridad digital en este momento. Al tener la autoridad digital, porque la manejan mejor, se produce otra vez embrague y acelerador, o clutch y acelerador, que de alguna manera trae como consecuencia que tampoco decanta la comunicación. No decanta la comunicación. Yo me lo sé manejar, tu padre no. Tú no. Tú al margen de esto, ¿sí? Y tú al margen de esto, no estoy hablando de mi hija, conste. Entonces, estas son las investigaciones que yo he estado haciendo y he hecho varias en entrevistas a profundidad. Tú no perteneces a esto. Ese tú no perteneces a esto, es bastante parecido a lo que pasó en la España posguerra civil. Los españoles, como habían estado ocupados en estar en un bando u otro, no se formaron y muchos no sabían leer. Los hijos de esas personas aprendieron a leer y la autoridad doméstica del conocimiento la tenían quienes dominaban la lectura. Pero había humildad y se acercaba para resolver el problema de la lectura. Hoy día, el proyecto de investigación en el que estoy yo, estamos tratando de descubrir cómo rayos funciona o podría funcionar la autoridad doméstica digital. Cómo podrían los padres de alguna manera también abanderar el proceso de autoridad dentro del hogar para poder manejar a las familias. ¿Quién detenta esa autoridad? Hay que saber quién la detenta. El menor de todo el espacio, el que se compra todos los equipos, el que de alguna manera pasa subsumido en una pantalla sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. ¿Se genera entonces una brecha entre padres e hijos, abuelos y nietos? ¿Cuán grande es esa brecha? Y voy a poner un caso que me pasó volando de Bogotá a Barranquilla. Y se me acabó el tiempo. Ya va, espera. Voy a hablar de Petra, que son 2 segundos. Llega una señora con un turbante en la cabeza y le dice al sobrecargo, ¿subieron mi maleta roja a este avión? Y el sobrecargo le dice, sí, está en la bodega. No, pero es que ¿dónde está mi maleta roja? Está en la bodega.
pero yo quiero saber dónde está mi maleta roja. Señora, está en la bodega. ¿Qué es la bodega?, le dice la señora. ¿Sí? Fíjense la brecha enorme de comunicación. Ella quería su maleta roja. A como diera lugar, ella quería sentarse al lado de su maleta roja. La maleta estaba en la bodega, por supuesto. Y le dicen, señora, usted le dieron un ticket por su maleta. Le dice, este papelito, sí, ahí dice que usted tiene una maleta. Es que yo no sé leer. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted de la enorme brecha que hoy día una señora subiéndose a un avión que quiere saber dónde rayos está su maleta roja? Significa cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de los medios de comunicación? Digitales, móviles, apenas el móvil. Pues lo dejo ahí ya. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos queda una pregunta. Tenemos 10 minutos para que habléis los 4 y que luego pasemos a una ronda también de preguntas con el público, ¿vale? Así que lo distribuimos lo mejor que podamos. La última pregunta, que además, bueno, ya todos habéis ido tocando un poco también la cuestión, es pediros algunos ejemplos de comunicación transmedia o crossmedia que consideréis que están siendo pioneros en estos momentos, ¿vale? Alejandro. Yo rápidamente, aprovechando el tiempo, algo que me vino a la mente ahora que decían, bueno, primero, hacer estrategias de este tipo no necesariamente es costoso. O sea, tenemos el referente previo, sí, de Estados Unidos con Piratas del Caribe, Harry Potter, Matrix, que son como los referentes del tema transmedia de toda la vida, digamos, que siempre se han nombrado, pero también hay gente que se va inventando cosas en ese viaje de la experimentación y va leyendo también muy bien a dónde están los jóvenes y dónde pueden encontrar. Hay un caso muy reciente o relativamente reciente en un festival de cine en Austin, el NSFW, estaban lanzando una película que se llama Ex Machina y lo que hicieron fue con Tinder. ¿Todos saben qué es Tinder? Ahora nadie sabe, ¿no? Nadie lo usa. Menos mal que no pedí que alzara la mano. Bueno, Tinder, la herramienta, una aplicación de citas. Había un personaje de la película que saludaba a la gente, ¿no? Una chica que era un robot. Entonces le preguntaba a la gente qué te hace a ti ser humano. Entonces los chicos, pensando que habían ligado y tal, le respondían y todo eso. Y ella mandaba un link hacia su Instagram y en Instagram se encontraban, era el tráiler de la película. Entonces es una campaña que, digamos, no es coste cero, pero es un coste muy sencillo y lo que hizo fue jugar con el público que podía llegar a la película, ¿no? Entonces es como empezar a repensar cómo nos acercamos a ese público. Dicen que hoy en día una de las apps que tiene más subida en este momento es Snapchat. Yo no la he logrado entender, ya debe ser que estoy viejo, no la he logrado entender de verdad, la he descargado, me he metido para probar, no lo logré entender, pero habla mucho de los jóvenes hoy en día, ¿no? Ese tema de quiero exponerme, pero no tanto, o sea, quiero que desaparezca, que eso es falso, pero entre comillas, entonces hay que empezar a leer eso, ¿no? Por un lado. Por el otro, interactividad real, tampoco es nada nuevo. A veces imaginaria. Aquí en Colombia hay un ejemplo, todos recuerdan Café, con aroma de mujer, seguro, una novela muy conocida hace unos años, antes Azúcar, ¿cierto? En el año 96 hubo unos guionistas, Daniel Samper Pisano y Bernardo Romero Pérez, hicieron una serie que se llamaba Leche, Café, Azúcar, Leche, y era una tragicomedia, bueno, búsquenla por ahí en YouTube hay algunos videos, pero básicamente en esa comedia había una voz en off omnipresente que iba marcándonos hacia dónde iba el personaje, y había momentos en que el personaje, se llamaba Zoroastro, Juan Carlos Vargas, él decía, bueno, Zoroastro va hacia donde su amada, ¿debe ir por la montaña o debe ir por el río? Si quieres que vaya por la montaña, dale con tu control al más, al del volumen, subir al volumen, si quieres que se vaya por el río, dale al menos. Esto fue en el 96, eso era imposible, la gente se ponía como loca a subir el volumen o bajar el volumen, pero no pasaba nada. Ya había una decisión marcada previamente por el guionista. Lo único que era que hacían partícipe al espectador. El espectador creía que tomaba decisiones. Entonces, si se iba para el lado que había marcado, se sentía contento. Si se iba para el otro lado, no tanto, pero él sentía que había tomado parte de la decisión. Entonces, hacer parte del espectador siempre es un éxito. Hace que el espectador crea que está marcando las líneas de la narración y de la narrativa. Rápidamente, referentes. Hay muchos, quiero hablar de Colombia, porque hay poquitos y se pueden nombrar muy rápidamente. Hay muchos referentes en no ficción, Canadá, Francia, la National Film Board, etcétera. Pero en Colombia ya hay muchas cosas que revisar y los invitaría a que, inclusive si alguien quiere ampliar un poco, me puede escribir después por redes y les puedo dar como un listado. Está en Colombia Cuatro Ríos, un proyecto transmedia sobre el conflicto armado bien interesante en formato comic book, con algunos elementos offline como maquetas y realidad virtual. Ayer acaba de lanzar Jorge Caballero su más reciente webdoc, que hace parte de un documental transmedia que se llama Paciente,
y lanzó Impaciente, que es el web documental interactivo, pero es una película, tiene 9 pequeños cortometrajes hechos alrededor de la misma temática. Bueno, es otro proyecto. Capitán Butrón, cuentos para niños con barba, un transmedia animado para niños, bien interesante. Cuentos de viejos, que es un transmedia documental, lo pasan en Señal Colombia, si alguno quiere buscarlo, es una historia súper clásica, no se inventaron nada, es tan sencilla la idea que da rabia no haberla tenido uno antes. Son cuentos de los viejos, son abuelos contando sus historias, hechos en un formato animado brutal, muy bien hecho estéticamente, es una coproducción Colombia-España. Bueno, un formato muy interesante. Más proyectos, bueno, valga la cuña, el Centro Bogotá, el web documental que hicimos el año pasado, hace 2 años ya en Bogotá. Hay un documental que se llama Colombia Salvaje, no confundirlo con el documental Colombia Magia Salvaje, sino Colombia Salvaje, es un web documental que ganó la beca del Ministerio para Desarrollo de WebDoc, y es un documental sobre la política en Colombia, un poco mirada como la fauna política. Hay un proyecto que se llama Dulce y Salada, que es del mismo creador de Cuatro Ríos. Bueno, a lo que voy con esto, y he hecho una mirada así como muy rápido, aunque seguro se me escapan algunos, es que ya en Colombia hay proyectos de web documental, de narrativa transmedia, de convergencia, e inclusive, aunque muy pocos de crossmedia. Hay un referente de Señal Colombia que se llamaba, porque ya desapareció, se llamaba En Órbita, y era un programa muy interesante, y es uno de los pocos que considero yo ejemplos de crossmedia en Colombia. Y paso la palabra. Breves, muy breves, por favor. Gracias. Bueno, en lo particular también coincido, quiero citar algunos casos de Argentina, que es donde más conozco, y además cosas que a mí me gustan, porque el problema aquí es la enorme subjetividad de esto, es decir, ¿cuáles son mejores? ¿Medidos desde dónde? ¿Medidos desde qué tipo de éxito, qué tipo de repercusión, con qué medimos? Yo lo voy a medir con los que a mí me gustan. En lo particular creo que una cuestión positiva que le pasa a los medios y a los grandes medios, una vez que asimilaron todo este proceso de convergencia, inclusive el proceso de crossmedia, es que les queda algo de tiempo y de recursos para innovar en. En el último momento, en la noticia del aquí, ahora y de la tapa, es difícil poder generar un proyecto de este tipo. Pero sí, en esos procesos de periodismo de investigación, de notas de mayor profundidad, se pueden hacer este tipo de cuestiones. Y de hecho hay en Argentina casos muy interesantes de los grandes medios de Argentina, sobre todo en tareas de periodismo de investigación, en momentos de elecciones, en todos los procesos eleccionarios, que vaya que el año pasado en mi país tuvimos 6 elecciones en el año, depende la ciudad, donde se relacionan cada una de las cosas. Por caso, La Nación, que hace un trabajo de periodismo de datos muy interesante y desde hace tiempo ha hecho muy buenas cuestiones sobre esto. Y el Foro de Periodismo Argentino ha presentado un trabajo que es de la ciudad donde yo vivo, que es Córdoba, que se llama Los Perros del Narco, que trabaja todo el narcotráfico en Córdoba y toda una realidad, un submundo desconocido para los grandes medios y para la mayoría de las personas dentro de una ciudad, muy bien abordado en forma transmedial. Y por otra parte aparece otra realidad, que es la que vienen a jugar las universidades, que ocupan un lugar tan importante como hablar de aquellas cosas de las que los grandes medios no hablan, siempre por algún interés, por alguna cuestión. Yo tengo mucha admiración por el trabajo que hace la Universidad Nacional de Rosario en Córdoba y su Dirección de Comunicación Multimedia, que el año pasado, por ejemplo, presentó un documental transmedia que ha tenido mucho éxito y mucha repercusión, que se llama Mujeres en Venta, que trata un tema invisibilizado por los grandes medios, que es la trata de mujeres en Argentina. Un tema terrible que sucede con más frecuencia de lo que creemos y que los medios casi que lo ignoran. A partir de un par de casos paradigmáticos que tuvimos, se empezó a hablar del tema. Bueno, este documental transmedia ha tenido una gran repercusión y es fruto de un esfuerzo de un equipo enorme que trabaja hace años en esto, pero para mí es el ejemplo modelo de un gran trabajo para una universidad tratando temas que por ahí los grandes medios han olvidado y no están tratando. Muchas gracias por la brevedad. Andrea. Vale, igual también tratando de ser un poco breve, sí hay mucho por hacer en Colombia, yo creo. Hay un par de ejemplos dentro de los medios de comunicación grandes que nosotros manejamos. El Tiempo, por ejemplo, ya se está apostándole al transmedia y al crossmedia. Hay un especial que
que como decía Maxi, que a mí me gusta mucho, que se llama Celebrando la Tragedia en Colombia, y era un poco el mirar, hacer casi que una mirada antropológica de cómo en Colombia muchas veces se celebra la tragedia y se celebra lo malo, y cómo se motivan muchas veces actitudes que no son, digamos, tan favorables o tan correctas. Y lo que intentaban un poco era abordar un solo tema a partir de diferentes perspectivas, de diferentes historias, de diferentes miradas y de diferentes medios también, y creo que lo lograron. Pero todavía hay mucho por hacer, creo que hay un espacio bastante grande para desarrollar este tipo de contenidos. En Estados Unidos, como decía Maxi, hay muchísimas experiencias que ya han ido un poco más allá, que hablan un poco de temas más inmersivos. Hay uno que a mí me gusta mucho, que le muestro a mis estudiantes, que se llama Inside the Haiti Earthquake, que es un especial inmersivo en el que uno inicialmente de entrada te dan la oportunidad de elegir a partir de qué visión quieres conocer el terremoto de Haití. Entonces uno puede decidir ser un periodista, puede decidir ser una víctima, puede decidir ser un miembro del equipo de ayuda o de asistencia. Y a partir de allí, el especial te va presentando unas cuestiones a partir de las cuales tú debes tomar unas decisiones, y dependiendo de esas decisiones ves unos contenidos o no. Entonces es un tema en el que uno se siente, y cada vez que yo se los muestro a los estudiantes pasa el mismo experimento, que se emocionan tanto con la posibilidad de poder escoger qué hacer y qué decidir en una situación u otra, que terminan consumiendo el especial completo, y muchas veces se nos va toda la clase incluso viéndolo, porque es esa experiencia de poder decidir y sentirme que yo puedo saber y hacer y qué haría en ese momento y cómo me pongo en esa situación. Y ya para terminar, quería abarcar un poquito la pregunta que tú nos habías lanzado sobre el tema de las universidades. Yo hace poco doy clases en esta universidad, llevo 2 semestres, 1 año realmente, y cuando llegué a la última materia de periodismo, que hace unos cuantos años le pusieron periodismo digital, pero que según lo que revisé y medio vi, no era mucho de lo digital que se hacía. O sea, era un poco como entrevista por Twitter y conocen los medios y el debate de la internet y un poco más. Y desde que llegué he tratado como de condensar todo lo que pueda en cuanto al tema digital, principalmente porque es la última materia que ven de periodismo. Pero yo sí creo que es importante que esas temáticas no sean tanto de una materia específica o de dar diseño de páginas web, community management y periodismo transmedia, sino de comenzar, de que se manejen de una manera un poco más transversal en cuanto a cómo se puede aplicar ese tipo de herramientas en cada una de las temáticas y en cada uno de los espacios académicos que existen. Creo que es fundamental que haya laboratorios, que haya oportunidades en las que los estudiantes puedan experimentar y hacer cosas como puedan. Y creo que también es muy importante que ese tipo de temáticas se abarquen un poco más, pero no es enseñarle a los estudiantes las herramientas, porque las herramientas ellos las aprenden en un tutorial. Es enseñarle a los estudiantes la visión y esa planificación y esa idea de mix y de convergencia que queremos lograr. Pues nada, última intervención, Max. Pues yo lo transmedia más interesante que he visto últimamente son las campañas políticas. Sobre todo me parece fascinante lo que está haciendo Donald Trump, a pesar de que me cae como una patada en el ojo con una bote de vaquero. Pero corto aquí porque ya sé que Elías está nervioso con el tiempo, así que gracias. No sé si hay alguna cuestión entre el público, alguien que quiera formular alguna pregunta. De todas maneras, también a través del hashtag Reto Digital 2016 y el otro hashtag OECUNINORTE pueden dar sus comentarios. Todos estamos respondiendo cada una de las impresiones y además les conocemos los datos a ellos, así que no hay problema de lanzárselos tranquilamente. No se pueden escapar. Bien, bueno. Pues nada, entonces muchísimas gracias a los 4 por las intervenciones. Gracias. Sí, ¿tenemos una cuestión? Una pregunta. Bueno, actualmente en la transmedia lo más importante yo creo que es la comunicación visual. Más que todo las imágenes, el usuario experimenta no tanto el texto, no lee el texto, sino que experimenta el sentimiento con la imagen que uno exprese. En caso de una adopción de un perro,
hay que colocar un perro triste, desolado. Y luego ya después de esas imágenes, tomar una analítica. Antes no se hablaba de impresiones, ni de mediciones, ni de alcance de esas sesiones, sino que simplemente era textos y blogs. Sí. Luego se pasó ya a la imagen más visual. Entonces, ¿qué piensan acerca de esa comunicación visual o de esas experiencias que tiene el usuario a través de esas imágenes? Pues, bueno, le voy a contestar yo. A ver, pues pueden ser muy manipulables y manipuladas en muchos casos. Por ejemplo, el chapapote es, a ver, el chapapote que es el barro del petróleo, ¿sí? Perdón. Quiere decir que ya nos votaron. No. Por ejemplo, el Prestige, ¿sí? Pues se pusieron imágenes que no eran reales, de aves que no eran reales, pertenecían a otros espacios geográficos. Entonces, de alguna manera, puede haber de todo. Y los medios de comunicación se prestan mucho a ello. Lo veníamos comentando en el autobús. Maximiliano tiene un comentario, se lo doy yo a él, precisamente sobre eso. Y estaba también Agapito, que está ahí sentado, estábamos hablando sobre eso en ese momento. Trataré de hacerlo breve. Qué difícil que es explicar imágenes. No, lo que comentábamos en el autobús cuando veníamos era relacionado con tu pregunta, lo que genera Twitter. Cómo, citaba por caso un caso de La Rioja, de La Rioja, Argentina, la universidad donde trabajo, la provincia donde estoy buena parte de mi tiempo, hace un año atrás, casi 2 atrás, un problema con una minera en una localidad del interior de la provincia. Se genera toda una manifestación, que de hecho hay un movimiento muy fuerte en contra de la minera para que no se asiente ahí. Hay una represión por parte del Estado y de parte de las fuerzas policiales, donde golpean brutalmente a los manifestantes. Hasta ahí era la noticia. El tema es que una diputada provincial sube una fotografía, no recuerdo exactamente el cargo, pero era tiene un cargo legislativo, sube una fotografía diciendo que había un muerto. O sea, con la gravedad que eso implica. O sea, un muerto entre los manifestantes, subiendo una fotografía de esto. Todos los medios, y digo todos porque no hubo excepción de los medios provinciales, como lo dijo la diputada, levantaron esa información como cierta, y estuvo dando vuelta toda la mañana, hasta que un periodista recordó que él era periodista y que para hacer periodismo hay una serie de cosas que no han cambiado, más allá de que han cambiado los medios. Entre ellas, verificar las fuentes. Entonces, ahí alguien levantó un teléfono, llamó a la policía, llamó a un hospital, y no era así. Digo, este caso, que si bien era gravísimo todo lo que había sucedido y era innegable, marca a las claras esta cuestión de cómo una imagen con una cierta intencionalidad puesta en un lugar determinado, puede generar una catarata de cosas producto de no hacer un trabajo como debería hacerse, respetando una serie de cuestiones básicas. Pues muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias.